Muy buenas noches para todos, bienvenidos a las charlas de los martes. Hoy tenemos el tema de la presentación del niño Jesús en el templo, que hace parte del libro La infancia de Jesús de Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI. A ver si lo muestro aquí, eso, ahí está. Hace parte del tercer capítulo y la parte final del nacimiento de Jesús. Ya saben que en la charla pasada estuvimos viendo todo lo concerniente al pesebre como mesa de Dios, como altar, que es toda la primera parte del nacimiento de Jesús, y hoy vamos a terminar con este tema. Como siempre, empezamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, bendice esta charla que vamos a tener en tu santo nombre. Te pedimos que toda ella sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar, Paola, si te parece, sobre todo esto que vamos a ver hoy da la impresión de que fuera como en otro momento litúrgico. Es que lo aún no es. llega la Navidad, pero mira que su fiesta ya no es esta fiesta de la presentación del niño en el templo, siempre la celebramos el 2 de febrero, pero fíjate que es un suceso que está en el marco del nacimiento, de la Navidad de ¿Y nuestro quién mejor Señor que el Papa Benedicto lo incluye justamente Él lo incluyó allí? en este libro, Y vamos a entender por qué, sobre todo para que podamos meditar también en estos misterios que se presentan allí, que a veces se nos escapan de esa época de Navidad, pero volvemos a insistir que están allí incluidos. Empieza diciendo el Papa lo siguiente. Lucas concluye el relato, hablando de San Lucas, concluye el relato del nacimiento de Jesús, narrando lo que, siguiendo la ley de Israel, sucedió con Jesús el 8º y el 40º día. Ese es como nuestro marco temporal. Vamos a ver qué pasó a los 8 días y a los 40 días. Y a los 40 días. El 8º día es el día de la circuncisión. Jesús es acogido formalmente en la comunidad de las promesas que provienen desde Abraham. Ahora pertenece también jurídicamente al pueblo de Israel. Esto es un dato muy importante. Es un dato que, por el hecho justamente de ser algo jurídico, entra a formar parte del pueblo de Israel. Entonces da como toda esa oficialidad y va a ser muy concreto en el sentido de que en el Antiguo Testamento todas las profecías relacionadas con Jesús van a tener una importante base jurídica, porque Exacto. También se sabe que es el hijo de David, todo esto lo habíamos comentado. Entonces es importante que entre dentro de esa oficialidad y a los 8 días eso se da con la circuncisión. Sí, además, pues hoy en día, ¿cuántos teólogos desafortunadamente niegan el Jesús histórico? Niegan que Jesús existió, imagínense. Entonces, estos datos que nos da el Papa Benedicto, pues son muy importantes, ¿no? Porque nos dicen Jesús existió y entró en un marco civil. En ese imperio, en ese tiempo gobernaba el Imperio Romano, se hizo un censo, de eso hablamos en la charla anterior, y también en ese marco religioso y de ley, ¿no? Que él estaba, a pesar de ser Dios, estaba cumpliendo con la ley, con la circuncisión a los 8 días y con la presentación en el templo a los 40 días. De la cual vamos a hablar también más adelante. Exacto, no solo Jesús,
también la Santísima Virgen María, porque también había una ley para las mujeres. Hay una acotación muy importante que da el Papa que dice: San Pablo alude a esto, a esta pertenencia jurídica al pueblo de Israel en la carta de los Gálatas. Cita el capítulo 4, versículo 4, cuando se cumplió el tiempo, ahí está el tiempo, la historia. Ajá, ahí envió está. Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como tú decías, entra en la ley y rescata a los que están bajo la ley. Y es corroborado por San Pablo, ahí está, la carta a los Gálatas. Ahora nos dice que en el 40º día hay 3 acontecimientos muy importantes. Por un lado, la purificación de María. El segundo, el rescate del hijo primogénito Jesús mediante un sacrificio prescrito por la ley. Y el tercero, la presentación de Jesús en el templo. De hecho, para que tengamos esa referencia, si vamos y buscamos en el Evangelio de San Lucas, justamente después de la circuncisión, nos dice: cuando según la ley de Moisés se cumplieron los días de la purificación de ellos, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Entonces, ahí este pasaje nos confirman estos 3 puntos que se están diciendo aquí y de los cuales se va a profundizar. Entonces, dice el Papa, en el libro del Levítico se establece que una mujer, después de dar a luz un varón, es impura, es decir, excluida de las prácticas litúrgicas. Fíjate la precisión que se hace. Claro. Es decir, la impureza tiene que ver, lo pone allí entre paréntesis, pero lo traduce, o sea, lo significa el Papa como la exclusión de las prácticas litúrgicas. La mujer no podía asistir a ninguna práctica litúrgica hasta que volviera a estar purificada. Durante 7 días, el 8º día, el niño debía ser circuncidado y la mujer debería quedarse en casa todavía 33 días para purificar su sangre. Levítico capítulo 12, versículos 1 al 4, es decir, ahí están los 40. Esos primeros 7 días, al 8º la circuncisión del niño, y la mujer 33 días más hasta completar los 40 días. Después de esto, es decir, en el momento del acto litúrgico donde va a ser purificada, debe ofrecer un sacrificio de purificación. Un cordero como holocausto, atentos a estos datos, un cordero como holocausto y un pichón o una tórtola como sacrificio expiatorio. Entonces habían 2 momentos en ese acto litúrgico: el cordero, que es el holocausto ofrecido a Dios, y el pichón o la tórtola para expiar, para satisfacer por el pecado cometido, ¿no? Recuerden que la expiación es lo que hablamos del ejemplo del vidrio que uno rompe. Es perdonado que uno haya roto el vidrio, pero hay que reponer el vidrio. Entonces, esta expiación se hacía con pichón o una tórtola. Los pobres solo tenían que ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones, que sabemos por la tradición que fue lo que trajo María. Ya vamos a ver que ella no necesitaba ser purificada, pero ella cumple con la ley. Y además, miren lo bonito, María ofreció el sacrificio de los pobres. Eso está en Lucas 2:24. Ya lo leímos. María ofreció el sacrificio de los pobres. Lucas, cuyo evangelio está impregnado todo él por la teología de los pobres y de la pobreza, nos da a entender aquí una vez más y de manera inequívoca que la familia de Jesús se contaba entre los pobres de Israel. Nos hace comprender que precisamente entre ellos podía madurar el cumplimiento de la promesa. Qué bonito signo y qué bonita reflexión para nuestros días. El mismo Papa Benedicto habla que los pobres que esperaban la venida del Señor, los pobres que eran justos, los pobres que eran piadosos, los pobres que tenían el Espíritu Santo son los Anahuim. Así son nombrados con esa palabra hebrea. Es muy distinto de una pobreza física y material que tenían otra parte del pueblo de Israel, pero que no esperaban de esta manera.
que no tenían el Espíritu Santo, que tal vez esperaban un Mesías rebelde, un Mesías que los liberara del yugo de Roma, pero no estos pobres en realidad que son los de las bienaventuranzas, los pobres de espíritu. Este punto yo creo que nos viene muy bien a nosotros si nos situamos ahora en esta época de Adviento, a puertas de la Navidad, hacernos la pregunta fundamental de ¿a qué grupo pertenecemos? ¿Pertenecemos acaso a los que estamos esperando esa llegada de Jesús para que esa figura de Jesús sea verdaderamente alabada, adorada, glorificada por nosotros como personas, por nosotros como creyentes, por nuestras familias? ¿O tal vez estamos en el marco material, en este caso comercial, esperando ser liberados por un regalo, por una buena fiesta, distensionados por una buena música, por un buen trago, por un buen chancho, por un etcétera, etcétera? ¿Le damos la centralidad a eso? No que no se pueda acompañar con eso, pero que no tenga la centralidad. La centralidad lo tiene Jesús. Y para poder entender que la centralidad la tiene Jesús, necesitamos tener esa pobreza de espíritu que tenían estos pobres. Por eso qué bonito esto que nos está diciendo San Lucas. Bueno, yo para complementar un poquitito, pues las palabras del Papa Benedicto, que son fantásticas, pues he traído dos textos que no son de fe, pero son revelaciones dictadas de la Santísima Virgen María. Ana Catalina Emmerich, ustedes ya la conocen, que ella tiene la vida de la Madre de Dios, o sea, la vida de la Virgencita desde que fue, digamos, desde ese decreto divino en el cielo, de que ella iba a ser la Madre de Dios, ¿ya? Y otro texto precioso, también dictado por la Virgencita. Ana Catalina Emmerich fue una monja alemana del siglo XVIII, agustina, y recibió estas revelaciones y también de la pasión de Cristo. Y la otra monja es María Jesús de Ágreda, española del siglo, no estoy segura si 15 o 16. Creo que venerable. Venerable. Esta es beata, Ana Catalina, y ella, María Jesús de Ágreda, es venerable. Y también la Virgencita le dictó a ella, pues, su vida. Y esa mística ciudad de Dios es la misma Santísima Virgen María. Lo lindo de estos textos, ya todo está revelado en las Sagradas Escrituras y no necesita más, es que ayudan a la devoción, ayudan a y a profundizar en la fe también. No es que le aumenten nada, pero nos ayudan. Y ayuda a la composición del lugar que tanto nos dice que hagamos San Ignacio de Loyola, ¿no? Como ubícate en ese momento. Ya sé como un observador de lo que está ocurriendo, es lo que propone San Ignacio de Loyola. Para poder hacer una buena oración. Exactamente, y reflexionar y profundizar más. Pues fíjate que María Jesús de Ágreda le cuenta a la Virgencita a ella como el camino que hizo de Belén a Jerusalén para acercarse al templo. Recordemos que es invierno. Uno no piensa mucho en eso, pero hacía mucho frío. Tal vez se queda siempre con la imagen cálida de ese Medio Oriente, ¿no? Sí, y además uno cree que están en la cueva de Belén y hay un fuego delicioso, todo es cálido, y no fue así. No fue así, tanto que en el nacimiento la Virgencita, cuando salió de su éxtasis, vio al niño en el piso temblando de frío y llorando después de ese parto milagroso que tuvo ella. Pues dice que cuando se estaban alistando en Belén, San José arreglando el jumentillo, el burrito, la Virgencita vio el temporal y estaba haciendo mucho frío, y que ella, dice aquí María Jesús de Ágreda, ella tapó al niño y le puso el pecho para que estuviese calientito y estuviese alimentándose, y que empezaron a caminar de Belén a Jerusalén y hacía demasiado frío, la Virgencita temblaba, y que ella, como emperatriz de todo lo creado, así lo dice la misma monja agustina, como que increpó al viento y le dijo, baja un poco el frío para el niño, que el niño se sienta cálido y templado en mi regazo, pero para mí no, para mí que siga yo sintiendo este frío,
pero para el niño no. Y se cumplió y se hizo así. El viento obedeció a la magna emperatriz y el niño entró en calorcito, pero la Virgencita sí siguió y San José siguieron sintiendo mucho frío, ¿no? Lo que hace una madre por su hijo, ¿no? Una madre siempre va a querer lo peor para ella, pero no para su niño. Inclusive, yendo más adelante, es lo que dice Jesús: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? Los que hacen la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Creo que era San Agustín el que decía: la Santísima Virgen María, digamos, tiene una prerrogativa mucho mayor, y hay que saber medir estas palabras, más que en el sentido de ser madre, en el de haber sido la discípula perfecta que cumplió a la perfección la voluntad de Dios. Ahí la estaba cumpliendo, no pidió nada para ella, cumplió la voluntad de Dios, y Dios, ante una persona que cumple la voluntad de esa manera, pues se rinde. No, es que es la esclava del verbo, ¿no? La Virgen es la esclava del verbo. Y otro dato interesante que dan ambos libros, es que esa Ana, la profetisa, que aparece ya al final de este relato de la presentación en el templo, Ana la profetisa fue maestra de la Santísima Virgen María en el templo. Cuando la Virgencita entró a los 3 años y pasó su infancia y comienzo de su adolescencia, pues esa Ana la profetisa había sido su maestra. Aquí está diciendo el Papa que precisamente en esa pobreza, en esa sencillez, en esa humildad de los anahuim, de los pobres de espíritu, podía madurar el cumplimiento de la promesa. Solo en ellos. Y a uno no le resulta tan extraño, porque el Todopoderoso, el Omnipotente, que es grande, yo creo que le seducen más las cosas pequeñas que las grandes. Por eso pone su vista y su corazón en los humildes. María no necesita ser purificada, dice el Papa, claro, por el parto de Jesús. Este nacimiento trae, de hecho, la purificación del mundo. Pero ella obedece la ley y sirve justamente al cumplimiento de las promesas. Ahora, el segundo acontecimiento del que se trata es el rescate del primogénito, que es propiedad incondicional de Dios. Recuerden que desde la salida de Egipto, cuando murieron todos los primogénitos y se rescataron los primogénitos del pueblo judío, pero murieron los del pueblo de Egipto por esa rebeldía ante la voluntad de Dios, se va a generar en la tradición judía el hecho de que el primogénito de cada relación será del Señor. Claro. Sin embargo, se va a fijar también por la ley que se puede rescatar ese primogénito, justamente, como lo decía aquí, con un holocausto y con un sacrificio expiatorio. El precio del rescate era de 5 siclos y se podía pagar en todo el país a cualquier sacerdote. Ojo a este dato que nos da el Papa. Es decir, tenía un precio y no tenían necesidad de ir al templo. Se podía pagar en todo el país a cualquier sacerdote. Ya vamos a ver qué importancia tiene esto más adelante. Lucas cita ante todo explícitamente el derecho a reservarse al primogénito. Todo primogénito varón será consagrado, es decir, perteneciente al Señor. Pero lo singular, atención a esto, de su narración, consiste en que luego no habla del rescate de Jesús. Es decir, llevaron esos 2 pichones, esas 2 tórtolas, está en las Sagradas Escrituras narrado que las llevan, ya las escuchamos en el pasaje de San Lucas, pero no consta que diga que lo hayan rescatado. Solo aparece que lo llevaron. Aquí está diciendo, pero lo singular de su narración consiste en que luego no habla del rescate de Jesús, sino de un tercer acontecimiento, de la entrega, de la presentación de Jesús. Seguimos, vamos a ver para dónde va el Papa Benedicto. ¡Qué misterio! Que hayan traído algo para pagarlo y al final no se sepa si se pagó o no se pagó. Obviamente quiere decir, este niño, concluye el Papa, no ha sido rescatado y no ha vuelto a pertenecer a sus padres, sino todo lo contrario, ha sido entregado. Por eso el verbo es entregado, consagrado, presentado, es consagrado también, claro, personalmente a Dios en el templo, asignado totalmente como propiedad suya. ¿Cómo se dieron las circunstancias? Porque Dios habla en las circunstancias
para que tuvieran que llevarlo al templo, aunque no había una necesidad legal de llevarlo al templo, porque como hemos escuchado, se podía pagar el rescate de 5 siclos en todo el país a cualquier sacerdote, pero lo llevan al templo y entonces ha sido entregado personalmente a Dios en el templo, asignado totalmente como propiedad suya. La palabra paristanai, griega, traducida aquí como presentar, significa también ofrecer, referido a lo que ocurre con los sacrificios en el templo. Es decir, esta palabrita paristanai se utilizaba en las Sagradas Escrituras en todo lo referente a los sacrificios en el templo. Por lo tanto, lo que estamos viendo en la presentación en el templo es una consagración, un sacrificio de Jesús. Por lo tanto, no es rescatado y es ofrecido a Dios. Suena aquí el elemento, dice el Papa, del sacrificio y del sacerdocio. ¡Qué tremendo! Sí, esto es verdad, es así tal como lo dice el Papa Benedicto, para corroborarlo también con otra gran vidente, por así decirlo, es Concepción Cabrera de Armida, que estuvimos viendo uno de sus libros en noviembre, las charlas de noviembre, por si las quieren ver. Y ella, cuando Conchita rezaba el cuarto misterio gozoso, que es la presentación del niño en el templo, digamos que ella decía que era su misterio favorito de todo el Santo Rosario, era este. ¿Y por qué? Porque era el misterio eucarístico. En su tiempo no existían los luminosos todavía, los misterios luminosos. Entonces era precisamente por la presentación del niño en el templo, es que el niño era la misma Eucaristía, en lo que más adelante iba a ser la Eucaristía, y se estaba presentando a Jesús como sacrificio y como sacerdote víctima. Fíjate que eso en la teología se llama una figura, un prototipo. Claro. Vemos al sacerdote Simeón elevándolo, o sea, bueno, no consta allí, pero elevándolo, y es como si fuera eso, ¿no? De hecho, como si estuviese haciendo de hecho, el anciano Simeón, o sea, de hecho, podría ser incluso el sacerdote del templo que se lo presentaba al anciano Simeón, pero en el momento tenía que presentarlo arriba, ¿no? Es una consagración, es una ofrenda. Entonces, por eso se habla de Jesús sacerdote y víctima, ¿no? Siempre se va presentando ya desde ahora, como tú dices, antes de la Eucaristía, exacto, con esa figura. Sí, exacto. Esto es bueno que lo sepamos porque nunca o no nos gusta a veces relacionar esos misterios gozosos con la cruz. Ya no nos gusta, como que me amarga el momento lindo del misterio gozoso, o cómo nos vamos a amargar la Navidad pensando en Viernes Santo, eso no se hace. Pero es que no lo podemos separar. No. Definitivamente la Navidad está incrustada en la cruz, en la redención. Para eso nuestro Señor se ha revelado, para eso se ha encarnado, para eso ha nacido. Es para morir en la cruz y redimirnos del pecado. Y es lindo que lo empecemos a hacer así, empecemos a meditarlo, a orarlo de esa manera, porque vamos a profundizar muchísimo y ayudan estos textos. Por supuesto. Definitivamente ayudan estos textos para verlo de esa manera y no desligar la cruz de la Navidad. Termina diciendo aquí el Papa que aquí, en el lugar del encuentro entre Dios y su pueblo, es decir, el templo, en vez del acto de recuperar al primogénito, se produce el ofrecimiento público de Jesús a Dios su Padre. Importantísimo. Bien. Sigue en Lucas, nos dice el Papa, una escena profética. El viejo profeta Simeón y la profetisa Ana. Fíjense que no, como decía, no está hablando de Simeón como sacerdote. Inclusive, de hecho, hay versiones en que se dice que Simeón le pasó a un sacerdote para que lo elevara y luego se lo devolvió. Pero en estos dos libros... ya lo vamos a... Bueno, es decir, quiero decir que aquí, fíjense cómo lo presenta el Papa, ¿no? El viejo profeta Simeón y la profetisa Ana, con figuras proféticas, son presentados, movidos por el Espíritu de Dios, se presentan en el templo y saludan como representantes del Israel creyente al Mesías del Señor. Bonito. Ellos son el Israel creyente que se asocia inmediatamente con esos Anahuim, el Israel creyente. A Simeón se le describe con 3 cualidades. Es justo, es piadoso y espera la consolación de Israel. Recordemos que a José en la charla pasada
lo veíamos y lo ve la tradición siempre como el hombre justo por excelencia, el varón justo. Pues Simeón tenía esa característica, además piadoso y en la espera de la consolación de Israel. Es piadoso, dice el Papa, porque vive en una íntima apertura personal a Dios. Él, en su corazón, como persona, está interiormente cerca del templo, vive en el encuentro con Dios y espera la consolación de Israel. Vive orientado hacia lo que redime, hacia quien ha de venir. Fíjense que orientado se relaciona con oriente. La persona orientada en los valores adecuados mira hacia oriente, por donde nace el sol, en este caso ese sol eucarístico. Entonces, a esto se está refiriendo el Papa. Simeón es uno que espera y aguarda. Y justamente así, con esas características, se posa ahora en él el Espíritu Santo. Gran pregunta para nosotros. ¿Soy una persona justa? ¿Soy piadosa? ¿Espero la consolación, en este caso de Israel, nosotros de la iglesia, a pesar de los pesares, con toda la situación que se presenta? ¿Espero la segunda venida del Señor de manera activa? ¿Vivo en una íntima apertura personal hacia Dios? ¿Estoy interiormente cerca del templo o solo voy en los acontecimientos, digamos, festivos o para las bodas, los funerales y no me vuelvo a aparecer por allí? Podríamos decir que es un hombre espiritual, dice el Papa, y por tanto sensible a las llamadas de Dios. Esa es la otra pregunta. ¿Soy sensible a cuando Dios me habla o lo miro solo como una idea? Inclusive como hombres de fe nos relacionamos con Cristo como una persona, hablo con Él, lo veo en las circunstancias de mi vida. Por eso habla ahora también como profeta. Miren qué bonito. Entonces, claro, el profeta que tiene todas estas características puede hablar eso que Dios le da, ese es el Espíritu Santo. En un primer momento, toma al niño Jesús en sus brazos y bendice a Dios diciendo: ahora, Señor, según tu promesa, puedes a tu siervo dejarle irse en paz. Entonces dice que en este himno se hacen dos afirmaciones cristológicas. Más adelante, porque claro, ¿qué es lo que dice el Nunc Dimittis? Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto al Salvador, a quien tú has preparado para todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de nuestro pueblo Israel. Entonces ahora va a decir, en ese himno hay dos afirmaciones cristológicas: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ambas expresiones están tomadas del profeta Isaías. Siempre vamos al Antiguo Testamento. Siempre el lenguaje profético no descarta la profecía que viene del Antiguo Testamento, porque es que el Nuevo Testamento es revelación de lo que estaba oculto en el Antiguo. Y si no lo leemos así, no vamos a poder entenderlo. Claro. Jesús, entonces, da la cita. La de luz para iluminar a las naciones proviene del primer y del segundo canto del siervo del Señor de Isaías. Ese canto del siervo del Señor que está asociado sobre todo a la pasión de Jesús. Es el canto 53, es el capítulo. Isaías 42:6, Isaías 49:6. Pues. Hay uno que es el 53 que claro, también está relacionado con la pasión. Jesús es identificado así como el siervo de Dios, que en el profeta aparece como una figura misteriosa que remite al futuro. Por eso la profecía. La esencia de su misión consiste o conlleva la universalidad. Es decir, se sale ya solamente del espacio cerrado de Israel como si fuera un nacionalismo. No, es un mensaje universal. Por eso habla de luz para alumbrar a las naciones. La revelación a las naciones a las que el siervo lleva la luz de Dios. Y la referencia a la gloria de Israel, que es la segunda parte, se encuentra en las palabras de consuelo del profeta y está dirigida al Israel atemorizado, al cual se le anuncia una ayuda mediante el poder salvador de Dios. Me llamó mucho la atención esto, Paola. El Israel atemorizado. Nosotros hoy en día como iglesia también estamos un poco atemorizados. Están sucediendo muchas cosas. Muchas cosas están sucediendo al interior de nuestra iglesia. Es Vox Populi, aquí no estamos diciendo nada nuevo, todos lo sabemos. Pero a veces el temor a que esa iglesia que viene durante siglos caminando porque Cristo es su cabeza,
nos da ese temor a veces la impresión de que la iglesia, tal como vamos, va a desaparecer. Pero olvidamos que en las profecías, en este lenguaje profético, ya el Señor nos ha dicho que no prevalecerá el mal ante la iglesia, que la iglesia permanecerá y es una palabra del Señor. Entonces, tenemos un temor, pero somos alentados por estas profecías que son tipo, como tú decías, y que Jesús viene a decir, la iglesia no pasará. ¿Qué hacemos con nuestros temores en la iglesia? ¿Nos dejamos que nos dominen? ¿Qué podemos hacer? Estamos llamados a ser, como Simeón, personas interiores, llenarnos del Espíritu Santo, no necesariamente tomando acciones como era no el Israel creyente, sino el no creyente, el que quería un Mesías revolucionario, tomando acciones de rebeldía, de poder, de actividades humanas que en realidad no llevan a nada. Un ejemplo de esto lo está haciendo un chico en Madrid, creo que se llama José Andrés, el gran José Andrés, que desde noviembre del año pasado está haciendo el rosario en la iglesia del Inmaculado Corazón de María en Ferraz. Es un chico que está combatiendo y que muchos se le están uniendo y se le han unido. No hace mucho lo han entrevistado, pero hay que hacer como ese chico, combatir con las armas que nos ha dado el Señor. En este caso, la Eucaristía, los sacramentos y el Santo Rosario. Ese es el combate espiritual. Y es que es el combate espiritual que derrota el mal. Exacto. Y que derrota a aquellos que quieren destruir la iglesia por dentro. Y ese chico ha tenido que pagar una multa por rezar en la calle. Él quería ser agente de policía, es abogado. Ya no lo puede hacer porque con estas multas y estas demandas que ha recibido, pues ya no lo puede hacer. Por combatir le ha cambiado la vida. Pero gracias a ese rosario que valientemente se hace todos los días allá en la calle Ferraz y en esa iglesia, él contaba que ya hay gente que se ha reunido, muchos jóvenes, y ya hay 2 bodas, ya hay 2 que se han conocido allí rezando el rosario y se van a casar. Ya hay fruto. Hay muchísimo fruto, muchas conversiones, solo porque él empezó a rezar el rosario. Y cuando le entrevistaron hace poco, él hablaba de las promesas, precisamente de las promesas de Fátima, de las promesas sobre el rosario, de las promesas que hay sobre España tan hermosas y grandes y que muchos quieren tapar, que nadie se entere de esas promesas. Es como las promesas del profeta Simeón. ¿Quién las conoce? ¿Quién las lee? ¿Quién las medita? ¿Quién las pone en acción? Necesitamos la luz del Espíritu Santo y eso lo da esa vida de oración y esa vida interior. Es que solo la vida de oración nos va a dar las armas para combatir. Tú decías ahora, ¿qué hacemos con el miedo? Reza como están haciendo estos jóvenes en Ferraz, y no solo en Ferraz, en muchos grupos de oración en el mundo entero, y que no se escuchan, porque ustedes saben que el mal hace mucho ruido, pero nuestra Madre Santísima trabaja en el silencio. Bueno, Paola, es cierto que el Señor nunca ha negado que sea un camino difícil. Ancho es el camino que lleva a la perdición, angosto el camino que lleva a la vida, y cuán pocos van por él. Mira lo que va a decir ahora el Papa. Tras haber alabado a Dios, se dirige Simeón con una palabra profética a María. O sea, primero la alabanza, la gloria, la exaltación, el sentido de gratitud por esa promesa que el Espíritu Santo le ha cumplido. Tiene en sus manos al Mesías. Pero ahora se dirige con una palabra profética a María, a la que después de las muestras de alegría por el niño, anuncia una especie de profecía de la cruz. Aquí empiezan rayos y centellas, el panorama se pone sombrío y todo el mundo quisiera salir corriendo porque ante el tema de la cruz nos pasa eso. Entonces dice, Jesús está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Es lo que dice el anciano Simeón. Y será como un signo de contradicción. Al final le dirige a la madre una predicción muy personal, y a ti una espada te traspasará el alma. La teología de la gloria, que es la que nos gusta, está indisolublemente unida a la teología de la cruz, que es la que no nos gusta. Exacto. Al siervo de Dios le corresponde la gran misión de ser el portador de la luz de Dios para el mundo, es decir, la gloria.
Pero esta misión se cumple precisamente en la oscuridad de la cruz, ratificando lo que tú decías, la conexión de todo esto que ocurre en esta época a puertas de la Navidad, que no podemos olvidar que tiene la teología de la cruz. Y si no, esa pobreza y ese frío del cual narrabas ahora, ¿qué sentido tendría? Fíjate lo que hizo el niño cuando escuchaba esa profecía y también esas promesas, lo dice María Jesús de Ágreda. Dice, al mismo tiempo que el sacerdote San Simeón pronunciaba las palabras proféticas de la pasión y muerte del Señor, él estaba hablando de la pasión y muerte del Señor en esas palabras, cifradas en el nombre de cuchillo y señal de contradicción, el mismo niño abajó la cabeza. Amén. Y con esta acción y muchos actos de obediencia interior, aceptó la profecía del sacerdote como sentencia del Eterno Padre declarada por su ministro. O sea, el niño Jesús, que era consciente en ese momento de todo lo que estaba ocurriendo, estaba escuchando todo, aceptaba pues la sentencia del Eterno Padre. Y entendámoslo, por supuesto que lo tenía todo presente como Dios. Claro. Humanamente crecía y, como dicen en los evangelios, y seguía acumulando gracia tras gracia como ser humano perfecto que era también, pero como Dios lo tenía todo presente. Dice el Papa, Dios y su palabra, Jesús, la palabra viva de Dios, son signos e incitan a la decisión. Claro, ante estas verdades yo tengo que tomar una posición, tengo que dar una respuesta. Cuando yo recibo toda esta información que no es gratis, que es una bendición, Dios me pide una decisión. La oposición del hombre contra Dios recorre toda la historia. Esas son nuestras respuestas. Oposición. Jesús se revela como el verdadero signo de Dios, precisamente tomando sobre sí, atrayendo hacia sí la oposición contra Dios hasta la oposición de la cruz. Allí tuvo en la cruz que sufrir todas nuestras oposiciones, en pasado, presente y porvenir, de toda la historia de la humanidad. Las cargó. Aquí no se habla del pasado, nos dice el Papa, como para que eso le ocurrió a ese pueblo. No. Todos nosotros sabemos hasta qué punto Cristo es hoy signo de una contradicción que en último análisis apunta a Dios mismo. ¿No nos da a veces vergüenza de Cristo? ¿No nos da vergüenza a veces tal vez caminar con un rosario en la mano en un sitio público? ¿No escondemos a veces las cruces? ¿No tenemos respetos humanos? ¿Somos capaces de hacer una bendición en un restaurante público para bendecir los alimentos sin vergüenza? Ese tipo de cosas son cosas en donde nosotros ponemos esta resistencia a Dios. Por eso está diciendo, aquí no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente. Dios es considerado una y otra vez como el límite de nuestra libertad. Un límite que se ha de abatir para que el hombre pueda ser totalmente él mismo. ¿Qué es lo que diría un Nietzsche? Matemos a Dios. Nosotros lo hemos matado, nosotros somos Dios. O un Freud, todo esto lo decía Juan Pablo II en la teología del cuerpo. Libérate de tus pasiones, será la única manera en que seas verdaderamente libre. O un Marx, deja ya de pensar en ilusiones espirituales, dedícate a lo real y a lo concreto, materialismo. Dios con su verdad se opone a la multiforme mentira del hombre, a su egoísmo y a su soberbia. Dios es amor, pero también se puede odiar el amor cuando éste exige salir de uno mismo para ir más allá. Tremendo, porque hoy en día el amor es una de esas palabras tan mal entendidas, ¿no? Pero claro, si ese amor me pide una entrega, entonces ya yo no quiero ese amor. El amor no es una romántica sensación de bienestar, dice el Papa. Redención no es wellness, hoy que está tan famoso, ¿no? El wellness, el bienestar, el estar cómodo. No, un baño en la autocomplacencia. No, eso tampoco es, sino una liberación del estar oprimidos en el propio yo. Esta liberación tiene el precio del sufrimiento de la cruz. La profecía de la luz y la palabra acerca de la cruz van juntas. Es un remate en este espacio, pero contundente.
Los ruidos del fondo son todas las pólvoras que están cayendo por aquí cerca, así que no se nos asusten. No sé si se escucha. Bueno, vamos ahora al siguiente punto. Después de esto, es que es muy importante cómo el Papa nos actualiza, nos pone contemporáneo todo esto. Y a ti una espada te traspasará el alma. Lucas 2:35, esa profecía que le da el anciano Simeón a María. La oposición contra el hijo afecta también a la madre e incide en su corazón. Eso es lo que nos está diciendo esto. La cruz de la contradicción, que se ha hecho radical, se convierte en ella en una espada que le traspasa el alma. De María podemos aprender la verdadera compasión, libre de sentimentalismo alguno, acogiendo el dolor ajeno como sufrimiento propio. De esto hay muchos ejemplos de la Virgen, sin ir muy lejos, en las bodas de Caná. Representa justamente esto, preocupada de una situación que no le pertenecía propiamente a ella, pero como ella está fuera de ella y está en todo lo demás, se preocupa y la hace suya. En los padres de la iglesia se consideraba la insensibilidad, eso que tenemos nosotros, la indiferencia ante el dolor ajeno como algo típico del paganismo. Tal vez seamos católicos paganos, tal vez, porque tal vez nos decimos que tenemos fe y somos católicos, pero somos totalmente indiferentes al dolor ajeno. A veces lo reflejamos en mayor o menor grado en muchas situaciones. La fe cristiana, dice el Papa, opone a esto el Dios que sufre con los hombres. Y así nos atrae a la compasión. La madre dolorosa, la mater dolorosa, la madre con la espada en el corazón, es el prototipo de este sentimiento de fondo de la fe cristiana. Bueno, esto es un motivo para hablar de la madre dolorosa definitivamente. Tal vez es de las advocaciones que poco gustan también. A todos nos gusta Fátima, Guadalupe. Hay una de Quito muy bonita, ¿no? Por eso, de eso quería hablar, que hay dolorosas preciosas, especialmente a mí, no sé si a ti, nos encanta la dolorosa de Quito. Tiene 7 espadas de dolor, es preciosa esta imagen. Y hay muchas dolorosas, muchísimas en España. Y no sé si ustedes conocían también esas revelaciones de nuestra madrecita a Santa Brígida de Suecia, patrona de Europa, donde la Virgencita le va contando a Santa Brígida dolor por dolor y se lo va explicando. Y vale la pena saber qué le dijo sobre esta espada de dolor. La Virgencita decía pues que esas palabras, sí, cuando Simeón dice esas palabras para el niño y después para ella, realmente ella sintió eso como un cuchillo, le penetró totalmente en el corazón, porque la Virgencita vio la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, aunque la Virgen, por las revelaciones de Isaías, sabía que el Mesías tenía que pasar por esa pasión, muerte y cruz. Claro, no sabía todos los detalles. No todos los detalles. Porque de hecho va a tener que vivirlos, pero el general, al ella saber las profecías y todo, lo sabía. Exacto. Entonces lo que dice Benedicto XVI no es que la Virgen, oh Dios mío, qué desgracia, qué tragedia, ¿por qué me tocó esto a mí vivirlo? No, la Virgencita no se puso en ese plan, para nada. Aquí María Jesús de Ágreda narra un diálogo interior que tuvo la madre con el niño en ese momento cuando estaban escuchando la profecía de San Simeón, y la Virgencita le decía, más o menos contigo voy a vivir todo esto, yo voy a estar a tu lado. O sea, no era un mar de lágrimas la Virgen, todo lo contrario, asumía su corredención. Eso que hoy en día no se habla y se quiere negar. La Virgen sí es corredentora en la cruz, lo es mediadora maternal de todas las gracias, es abogada. Ese será el quinto dogma que queremos que se proclame. La Virgen es corredentora y lo es desde la encarnación, desde que se encarnó nuestro Señor Jesucristo en ella. Entonces la Virgen asume la pasión y muerte, asume el dolor, asume los sufrimientos. Lo sabías de la encarnación, pero aquí se lo dice el profeta y dolió, sí que le dolió el corazón, sí que esto fue muy fuerte. Y decías... Mujer de dolores. Claro, es que es la reina de los mártires, lo decimos en el Santo Rosario.
Y decía la Virgen a Santa Brígida que cuando ella bañaba al niño Jesús, le cambiaba sus pañales, ella veía esas manitos y se imaginaba los clavos penetrando esas manecitas y esos piececitos y que para ella era un río de dolor. Ya son palabras que búsquelo en internet, todo esto está, gracias a Dios, en PDFs, en internet se consigue hoy en día todo, pero para que meditemos más, ¿no? Este misterio es maravilloso. De la Madre Dolorosa. Es de la Madre Dolorosa, es un misterio eucarístico, es un misterio de dolor también, ¿no? ¿Y en dónde está Por profetizado? Aquí, en el nacimiento, en el Lucas, marco de la Navidad. El profeta de la infancia, perdón, el evangelista de la infancia, San Lucas. ¿Y por qué se pone allí en las Escrituras? Para conectar siempre todos los misterios de Cristo que no podemos desconectar. No se desconectan. Bien, vamos a la parte final, porque dice ahora el Papa que junto al profeta Simeón comparece la profetisa Ana, una mujer de 84 años que después de estar 7 años casada, vivía viuda desde hacía decenios. Qué tremendo, qué bonito, qué ofrecimiento tan puro y tan generoso. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Miren lo que hacía ella, ¿no? Ayuno y oración. Se había podido dar la buena vida, era joven, pero dio lo mejor de sí. No se esperó a los 80 para ir al templo y vivir esos decenios de los que habla el Papa Benedicto, disfrutando la buena vida. Se podría decir que pasó 70 años en el templo, porque como decíamos en la charla anterior, las chicas... De acuerdo a las revelaciones judías, de la maestra. No, y que las chicas judías se casaban a los 12 años y medio y ya a los 13 eran mamás. Claro. Ya, entonces ella podría haber pasado casi 70 años en el templo y fue maestra, como dice acá, de la Santísima Virgen María. Dice el Papa que ella es la imagen por excelencia de la persona verdaderamente piadosa. Bueno. Claro, porque hoy en día, bueno, solo Dios sabe, solo Dios conoce los corazones, pero ella es que, o sea, si la pudiéramos ver, de acuerdo a lo que nos dice el Papa, uno dice ella es la piadosa. En el templo se siente simplemente en su casa. Vive cerca de Dios y para Dios en cuerpo y alma. De este modo es realmente una mujer colmada de espíritu, una profetisa. Fíjense cómo hizo lo mismo como Simeón. Muestra sus características como persona puestas en las dimensiones de Dios y concluye que esto puede ser entonces un profeta, y en este caso una profetisa, porque el espíritu de profecía lo puede tener todo cristiano. Dios no lo quiere dar a todos, pero necesitamos poner esas características, esos dones al servicio de Dios. Solo entonces se abrirá eso. Puesto que vive en el templo en adoración, lo pone allí muy bien el Papa, está allí cuando llega Jesús. Claro, es decir, está en vigilia, que es lo que vemos en toda la época de espera de la Navidad. Está en vela, está esperando eso que el Espíritu Santo seguramente ya se lo dijo como se lo dijo a Simeón. Y espera en adoración, no está perdiendo el tiempo, aprovecha el tiempo, cosas que tenemos que aprender muchísimo. Presentándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Lucas 2:38. Su profecía consiste en su anuncio, en la transmisión de la esperanza de la que ella vive. Entonces ella es una anunciadora, una comunicadora de la esperanza. Que si algún día nos preguntan qué hacía la profetisa Ana, comunicaba, anunciaba esa esperanza que ella ya veía venir, que ya lo tenía allí. Y termina el Papa diciendo, San Lucas concluye su relato del nacimiento de Jesús, del que formaba parte también el cumplimiento de todo lo que se debía hacer según las prescripciones de la ley, no lo olvidemos, hablando del retorno de la Sagrada Familia a Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Es curioso esto que habla el Papa, ¿no? Que luego de todo este marco del nacimiento del niño Jesús, haya un retorno de la Sagrada Familia a Nazaret. Han pasado, si hacemos una retrospectiva, han pasado todo ese camino en Belén,
Recuerden que han ido a Belén por el censo, han Han pas- cumplido con la ley del César. Han pasado 40 días y un poco más, ¿no? Se le ha dado al César lo que es del César, se le ha dado a Dios lo que es de Dios, porque también han cumplido con las leyes según el pueblo de Israel, lo hemos visto hoy, han acudido al templo, se ha circuncidado el niño, o sea, lo han cumplido todo, han sido obedientes al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando Dios Padre ve que todo esto está cumplido, los lleva a Nazaret. Allí donde en adelante se vuelve a repetir, irá creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría y la gracia de Dios con él, en una vida oculta donde no deja de redimir a los seres humanos, que eso también lo decía en la primera charla. El Papa Benedicto decía, es que la redención no se operó únicamente con la pasión, muerte y resurrección. Cristo pasó haciendo el bien. ¿Cómo debemos entender eso? Porque desde que entró en este mundo nos está redimiendo, tú ya lo decías. Él como redentor, la madre como corredentora, y en esos años ocultos nos enseña a que pasadas estas fiestas, pasadas estos tiempos fuertes litúrgicos que nos gustan tanto, y especialmente el de la Navidad que a veces se hace tan corto, vamos a volver a la vida ordinaria. Por eso también hay un tiempo litúrgico que se llama el tiempo ordinario. Y en ese tiempo ordinario, Dios también está presente y nos tiene gracias escondidas que podemos tomar si las queremos ver. Si queremos crecer también en gracia y desarrollarnos en gracia. Y entonces estaremos en esa vida de la Sagrada Familia en Nazaret. También tenemos que volver a nuestro Nazaret, que son nuestros hogares. Ojalá que no sean nuestros hogares unos pequeños infiernos, sino que sean casas de Nazaret, casas de Belén. Entonces yo creo que, no sé... No hay que olvidar a San José, para nada, también para que nos quede reflexión, que debió ser para San José escuchar esto, ¿no? O sea, sus dos grandes amores, la Madre de Dios, su esposa, y el niño, su hijo, pues San José, yo no sé si tuvo revelación de la pasión y muerte de nuestro Señor, pero sí escuchó esto, ¿no? Como lo decimos, ¿no? Él sabía lo que podía venir y el Señor sabía que, bueno, eso lo dicen algunos padres de la iglesia, algunos santos, un corazón tan justo, tan frágil, tan noble, que se lo quiso llevar antes, ¿no? Todo hace parte del plan de salvación del Señor, pero evidentemente una figura impresionante. Recalcamos lo que se dijo en la primera charla, decía el Papa Benedicto, sobre todo la figura de San José se resalta en San Mateo como el esposo de la Virgen, pero esa figura por donde iba a alegar toda la legalidad, quien iba a estar sometido a la prueba, quien Dios le iba a revelar en sueños, y luego en Lucas da la impresión de que no tiene una preponderancia, pero decía el Papa Benedicto, justamente en Lucas, al no tener esa preponderancia, nos lo muestra como ese maestro del silencio, del acatamiento de la voluntad en silencio, de ese ocultamiento. Así es San José. No, y que nada de esto se hubiese hecho si San José no fuese el padre, el papá, el que lleva el burro, el que carga. Tuvo que dar su fiat los también. Lleva y sobre todo, como dice la canción, San José es el salvador del mismo Salvador, porque después de esta profecía, donde les dicen la pasión y muerte del niño, pues viene la huida a Egipto. O sea, uno dice, Dios mío, para esto la Virgencita puede decir, Dios mío, para esto me elegiste, para vivir de susto en susto, de miedo en miedo, persecución, sí. Sí, para eso te elegí como Madre de Dios. Ya, entonces, no nos asustemos nosotros de que viviendo esta fe tan hermosa, la fe en familia, pues nos vengan las cruces, no le tengamos miedo a las cruces, besemos la mano de quien nos la envía, que es nuestro Señor Jesucristo, y combatamos. Le hace la carta a los Efesios, al final de la carta de los Efesios, donde San Pablo nos habla de ese combate y de esas armas, ¿no? Que son la palabra de Dios. Bueno, hay una... algunas metáforas muy lindas, léanlo, sobre el combate espiritual y sobre todo desconfiemos mucho de nosotros porque nosotros somos malicia pura, tenemos una tendencia al mal terrible y más bien confiemos en el niño, confiemos en la Virgen, confiemos en San José y esperémoslo todo de él, confiemos con alegría, con gozo.
Yo quiero terminar diciendo, antes de irnos allí a los reportes que ya hay algunos aquí en el chat, vivamos esta Navidad con mucha entrega, con mucha piedad, con mucho espíritu, pidamos ese Espíritu Santo y preparémonos en lo que queda aquí ya del Adviento para esa Navidad y que esa Navidad nos sirva para vivir el resto del año, nuestro tiempo ordinario, con mucha sencillez y aprovechando todos los momentos del día. Vamos con algunos reportes de Javier Gutiérrez Rosales, que nos dice buenas noches, Paola y Henry. Buenas noches, Javier. Muchas gracias por estar aquí en esta charla. Igual para Isabel Cortés. Buenas noches, queridos hermanos. Que Dios les bendiga por esta caridad. Emma Castellón también nos da las buenas noches. Luis Céspedes, bendiciones, Henry y Paola, por llenarnos de conocimiento y aclararnos nuestra fe. Muchas gracias, Luis, por tu comentario y saludos a tu querida esposa Ana, nuestros amigos allí en los Estados Unidos. Javier nos dice, somos malicia pura, buena expresión para ponerse serio, vale. Sí, o sea, recuerden que, Javier, recuerde que desde el Concilio de Orange hay esa expresión de que el hombre es miseria y pecado, pero reconocerlo no para quedarnos allí postrados, sino para entender que al ponernos en la verdad, pues entonces ya Dios puede obrar en nosotros. Eso es muy importante. Sí, quiero ver también aquí, voy a abrir ya la página para ver algunos más reportes que nos han llegado el día de hoy. Están con nosotros, aunque sabemos que las fechas son difíciles. Está Reina de Gidio, que les mandamos un saludo muy especial. A Tito Herrera y su esposa Norma, el saludo cordial. Isabel, ya la saludamos. Charito Vicente, Doris Vázquez, Angie Chávez, Edith Martínez, Patti Saavedra, Maritza Vega, el saludo muy especial para Maritza. Muy especial para Maritza. Y Liz Herencia. Y también está Ángeles Carpio, Javier, que ya estuvo aquí en el chat, igual que Emma, Omaira Martínez, Miriam Gómez, Marina Condori, Irma Valentín, Guadalupe Aguilar y Sergio Arturo. Pues miren, les agradecemos muchísimo. Sabemos que son épocas difíciles, pero bien vale la pena. Y como siempre, hacia el final, ya está la última charla del año, por supuesto. Sí. Generalmente ya tomamos todo este tiempo porque les contamos, solemos ir, nosotros vivimos durante 7 años en la ciudad del Cusco haciendo una misión. Solemos ir también los fines de año allí a recargar baterías para retiros espirituales, para trabajo con las misiones y volvemos para las charlas ya hasta el mes de marzo. Yo tal vez pienso que tal vez, no lo aseguro, pero tal vez en algunos de los días de enero que todavía vamos a estar aquí, podamos dar en la Epifanía alguna de las charlas del Papa sobre los magos de Oriente y la huida de Egipto. Lo dejo allí, esperemos que lo podamos alcanzar a hacer, pero ya nos veríamos hasta el año entrante, Dios mediante. Recordarles, por favor, que nos pueden apoyar por poquito que sea allí con cualquier donación. Ahí están los medios, tanto en el Perú como en los Estados Unidos o por fuera. Y esto servirá para que podamos seguir trabajando en este proceso de evangelización. Nuestros amigos Carlos también los están saludando desde Chile, Carlitos y Paula. Súbelo, ahí están. Ahí, más abajo. A ver, aquí está Carlos. Henry, Paola, buenas noches y muchas gracias por la dedicación y preparación de estas charlas que nos comparten. Saludos de Paula y Carlos, un saludo muy especial para Carlos y Paula. También Liz Herencia, gracias Paulita y Henry, y Dios les bendiga grandemente y gracias, nos dice Emma. Bueno, queridos amigos, terminamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta charla que nos has permitido tener fruto de tu gran bondad. Te pedimos que sea para tu mayor honor, honra y gloria, exaltación de tu nombre, de la Santísima Virgen María y del casto corazón de San José, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Una feliz y santa Navidad, un feliz y santo año nuevo y maternidad de la Virgen María. Hagamos como la Virgen cuando salió de Belén a Jerusalén y hacía mucho frío. Pongamos al niño en nuestro pecho, calentémoslo. Y ojalá el 24 de diciembre estemos en una muy buena misa de gallo. No tanta fiesta, las fiestas vienen después, pero recibamos la Navidad
en misa, con bendición eucarística, con exposición al Santísimo. Busquémoslo en nuestras ciudades, pero estemos con el niño en ese momento. Dios les bendiga. Muchas gracias. Dios les bendiga. Feliz Navidad.